La declaración desesperada. El salón del Gran Consejo Galáctico brillaba con la luz de 1000 mundos diferentes. Representantes de 100 planetas se acomodaban en sus asientos mientras los traductores universales zumbaban suavemente. Marco Reyes se frotó los ojos cansados, preguntándose por qué había aceptado acompañar a la embajadora Sofía Torres a esta reunión interminable. Llevaban 3 horas discutiendo sobre rutas comerciales, y él solo quería regresar a su nave y dormir. Entonces, ella entró. La emperatriz Helene de Etereon caminaba con una elegancia que hacía que todo a su alrededor pareciera inclinarse ante ella. Su piel tenía un tono púrpura muy intenso, similar al color del cielo cuando el sol se pone. La emperatriz Helene de Etereon llevaba una hermosa túnica plateada que flotaba detrás de ella como si fuera de un material muy ligero y brillante. En el salón, todos enmudecieron. Incluso los delegados que se consideraban muy importantes se enderezaron en sus asientos, mostrando respeto a la emperatriz Helene de Etereon. Marco sintió que algo importante estaba por suceder. La emperatriz dijo: «Honorables miembros del consejo». Su voz sonaba fuerte. «Estoy aquí por algo importante», continuó. «No se trata de comercio ni de tierras, sino de algo que me afecta a mí directamente». Marco se detuvo un momento y entonces vio algo en los ojos de esa persona que realmente lo sorprendió: una gran vulnerabilidad. «Mi hija, la princesa Luna, necesita un compañero de vida». Un holograma apareció junto a la emperatriz, y Marco dejó de respirar. La princesa era hermosa de una manera que desafiaba toda descripción. Su piel era del mismo tono púrpura que su madre, pero más suave, como pétalos de violeta bajo la luz de la luna. Su cabello caía en ondas plateadas hasta su cintura, y sus ojos brillaban con un color ámbar que parecía contener galaxias enteras. Pero había algo más. Alrededor de su imagen, el aire mismo parecía temblar, como si la realidad no estuviera segura de cómo mantenerla en foco. «Mi hija posee el don de la memoria», continuó la emperatriz, y su voz se endureció. «Un poder antiguo que fluye por nuestra línea real desde hace 1000 años. Pero este don tiene un precio terrible». Los murmullos llenaron el salón. Marco se inclinó hacia adelante. No podía dejar de mirar el holograma. La gente que se acerca mucho a ella olvida todo. 18 personas han intentado conquistarla en los últimos 10 años. Todos esos pretendientes han perdido la memoria por completo, no recuerdan nada, ni siquiera sus nombres propios. Los preparativos del destino. El silencio en el salón era tan denso que Marco podía sentirlo presionando contra su pecho. La emperatriz continuó, su voz cargada de dolor maternal. «Mi hija ha estado viviendo sola desde que tenía 15 años. Cada vez que alguien intenta acercarse a ella, algo malo sucede. Todo lo que parecía bueno se convierte en algo terrible». Sus ojos miraron alrededor de la habitación, como si retaran a alguien. «¿Hay alguien que esté dispuesto a correr el riesgo y casarse con mi hija?» Nadie se movió. Miles de representantes de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se quedaron mirando el suelo bajo sus pies, como si fuera lo más interesante que habían visto en su vida. Marco miró el holograma nuevamente. Vio más allá del poder y la belleza imposible. Vio la soledad en esos ojos ámbar, una tristeza tan profunda que le atravesó el corazón. Pensó en su propia vida, 10 años pilotando cargueros entre estaciones olvidadas, sin familia, sin hogar real, solo el vacío del espacio y la monotonía de sobrevivir día tras día. Se puso de pie. «Reyes, ¿qué demonios estás haciendo?», siseó la embajadora Torres, agarrando su manga. Pero Marco ya estaba caminando por el pasillo central, sintiendo miles de ojos clavados en él. Subió las escaleras hacia la plataforma. Allí estaba la emperatriz, esperando. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser esperanza, aunque era una esperanza cautelosa. Marco dijo: «Lo haré». Su voz sonaba segura, aunque sus manos temblaban un poco. Luego agregó: «Me gustaría conocer a su hija, Su Majestad». La mañana siguiente llegó muy pronto. Marco estaba en el centro médico etereano. Este lugar parecía más un templo que un hospital. Las paredes tenían un brillo púrpura suave. El aire olía a flores que no había en la tierra. La doctora Yara, que tiene la piel de color lavanda porque es etereana, pasó el escáner por su cabeza una vez más. Era la 5ª vez que lo hacía. La doctora Yara frunció el ceño cada vez más con cada resultado. ¿Hay algún problema?, preguntó Marco desde la camilla de examen. Ella habló lentamente y dijo: «Tu estructura neuronal es inusual para un ser humano». Luego agregó: «Has estado expuesto a muchos saltos de hiperespacio, ¿verdad? Más de los que puedo contar».
Viene con el trabajo. Eso explicaría la plasticidad mental elevada. Tu cerebro ha aprendido a adaptarse a realidades no lineales. Hizo otra anotación. Es fascinante. La mayoría de los humanos necesitarían años de entrenamiento para esto. ¿Eso es bueno o malo? Yara no sonrió. El último pretendiente tenía entrenamiento militar avanzado. Duró 3 horas antes de olvidar su propio idioma. Después del examen médico, un hombre alto y delgado llamado Aldrin lo esperaba en el corredor. Sus ojos eran de un púrpura tan oscuro que casi parecían negros. Capitán Reyes, soy el consejero real. Debo explicarle exactamente a qué se enfrenta. Caminaron juntos por los pasillos del sector diplomático. Aldrin hablaba con voz baja pero urgente. El don de la princesa Luna no es malicioso. Ella no puede controlarlo completamente. Es como radiación. Cuanto más tiempo esté cerca, más fuerte es el efecto. ¿Qué tan cerca han llegado los otros? El más exitoso fue el príncipe Kaiden de Céfiros. Duró 6 horas. Ahora vive en una instalación médica, reaprendiendo conceptos básicos como qué es el agua o cómo caminar. Marco tragó saliva, pero mantuvo su expresión neutral. El primer encuentro. Antes de él, hubo una guerrera de Andros, continuó Aldrin mientras doblaban por otro corredor ornamentado. Duró 4 horas. Ahora cree que es una niña de 5 años. Sus propios padres son extraños para ella. Se detuvieron frente a una ventana que daba al ala de aislamiento. Marco podía ver torres distantes, separadas del resto de la estación por kilómetros de espacio vacío. Capitán Reyes, sin ofender, pero usted es un simple piloto comercial. Sin entrenamiento psíquico, sin linaje noble, sin preparación especial. ¿Qué le hace pensar que puede sobrevivir donde guerreros y sabios han fracasado? Marco sonrió con debilidad. Dijo, soy muy terco. He pasado 10 años en situaciones muy difíciles que debieron haberme matado. Algo me dice que esto es solo otra situación más que debo superar. Eso no es un plan. Ha funcionado hasta ahora. Al tercer día, llevaron a Marco al borde del ala de aislamiento. Un transbordador cruzó el espacio vacío entre las estructuras. Mientras viajaba en el transbordador, Marco vio que la arquitectura de los edificios cambiaba. Los edificios que veía en ese lugar parecían más antiguos. Estaban construidos con piedra y tenían una luz que salía de dentro de ellos. Aldrin lo guió por pasillos que se sentían diferentes. La luz aquí era más tenue, las sombras más profundas. El aire tenía un peso extraño, como si estuviera cargado de electricidad estática. Marco lo sintió antes de que Aldrin dijera algo. Una presión contra su mente, suave pero persistente. Como si alguien estuviera tocando ligeramente su conciencia, probando, explorando. Estamos a 50 metros de sus habitaciones, susurró Aldrin. Esto es solo el efecto ambiental. La mayoría de las personas retroceden aquí. Marco respiró hondo. El aire olía de manera diferente, como a ozono después de una tormenta eléctrica. Durante un instante, vio el corredor desde 2 ángulos diferentes al mismo tiempo, como si sus ojos no pudieran decidir dónde estaba parado realmente. Su estómago se revolvió, la misma náusea que sentía durante saltos de hiperespacio difíciles. Pero su cerebro hizo lo que siempre hacía. Dejó de intentar que todo tuviera sentido lógico y simplemente aceptó la imposibilidad como temporal. Sigamos, dijo Marco, dando otro paso adelante. Aldrin lo miró como si estuviera viendo a un muerto caminando. La mayoría de la gente huye en este punto. No soy la mayoría de la gente. 3 días después, llegó el momento. Marco se paró frente a puertas masivas talladas con símbolos que dolían al mirarlos directamente. Aldrin le entregó un pequeño dispositivo que pulsaba con luz suave. Es una baliza de emergencia. Se activa automáticamente si tus signos vitales indican estrés psicológico crítico. Reconfortant. Capitán Reyes, más allá de esas puertas hay algo muy peligroso. La princesa no puede controlar ese poder del todo. Tú te enfrentarás a fuerzas que pueden ser demasiado para ti. Estoy listo, lo interrumpió Marco. Las puertas se abrieron lentamente. El ruido que produjeron no sonaba a máquina, sino a algo mucho más viejo. Era como si la piedra estuviera raspando contra el espacio. La realidad parecía algo que se podía cambiar a medida que avanzabas. El corredor se extendía hacia adelante, pero también parecía curvarse hacia atrás sobre sí mismo de una manera extraña. Las paredes estaban en ángulos que no parecían correctos. La luz provenía de todas partes y al mismo tiempo de ninguna parte en particular,
proyectando sombras que se movían por su cuenta de manera independiente. Marco dio un paso adelante. En ese momento, Marco experimentó 3 versiones del momento. La primera versión del momento fue el acto de pisar. La segunda versión del momento fue el recuerdo de haber pisado. La tercera versión del momento fue la anticipación de un paso que Marco todavía no había dado. Siguió caminando. El corredor parecía hacerse más largo, y la distancia se volvía confusa. Pasaba por al lado de objetos que cambiaban de forma cuando los miraba de reojo. Entonces entró en la cámara principal y la vio. La princesa Luna estaba en medio de un gran desorden, pero todo parecía estar bajo control. La imagen que la gente tenía de ella no era nada comparada con la realidad. En persona, era realmente impresionante. Su piel de color púrpura resplandecía con una luz suave, como si las estrellas brillaran desde dentro de ella. Podías ver constelaciones girando sobre sus hombros y brazos, lo que era muy bonito. Llevaba una túnica de color plata que se veía muy bien con su piel, como la luna en el cielo nocturno. Cuando esos ojos ámbar se fijaron en él, Marco sintió el peso de su atención como si la gravedad cambiara de dirección. Conexión prohibida. Marco se sintió como si estuviera fuera de su cuerpo. La realidad que lo rodeaba parecía estar temblando. En ese momento, vio muchas versiones de sí mismo, como si su vida se estuviera dividiendo en muchas direcciones diferentes. Escuchó sus propios pensamientos antes de que se formaran en su mente. Incluso recordó conversaciones que todavía no habían ocurrido. La realidad tembló a su alrededor. El peso de su don presionaba contra su conciencia como un océano que golpea un barco dañado. Sin embargo, Marco se mantuvo firme, plantó sus pies en el suelo y se negó a darse por vencido. Ella empezó a caminar alrededor de Marco, y él tuvo que hacer un esfuerzo para no girar junto con ella. Esto hizo que su poder especial se volviera más fuerte. Marco veía imágenes de los lugares por donde ella había pasado, como si el tiempo se hubiera detenido en algunos momentos, y también veía futuros posibles donde ella ya no estaba caminando. Luna dijo desde algún lado, los otros generalmente comienzan a gritar en este punto. O quizás estuviera junto a él, o tal vez frente a él, no estaba muy claro. O a llorar, agregó. Uno intentó atravesar la pared. Suena dramático. La pared tenía un escudo de fuerza. Solo se rompió la nariz. Marco sonrió a pesar de todo. Al menos lo intentó. Luna se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver las pequeñas constelaciones moviéndose bajo su piel. Era más alta de lo que esperaba, casi de su misma altura. Su cabello plateado caía en ondas que parecían moverse con viento inexistente. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué te ofreciste? Marco la miró directamente a esos ojos ámbar imposibles. Porque vi tu imagen en ese holograma. Vile podersi. Pero también vi 17 años de soledad. Y pensé, tal vez entiendo algo de eso. Algo cambió en su expresión. La frialdad defensiva se agrietó ligeramente. Eres el primero que no huyó en la primera hora, susurró ella. Planeo quedarme mucho más que eso. Los días siguientes fueron verdaderamente extraños y maravillosos. Marco pasaba muchas horas en las habitaciones de Luna. Su cerebro se adaptaba poco a poco al don que ella le había dado. Luna le enseñaba su mundo. Le mostraba libros antiguos que estaban escritos en idiomas muy complicados, que hacían doler los ojos. También le mostraba jardines donde las plantas crecían de manera muy rara, en espirales imposibles. Y había ventanas que daban a dimensiones que no deberían existir. Y hablaban. Oh, cómo hablaban. Luna siempre quería saber más sobre la gente y el planeta Tierra, que nunca había visto. También se interesaba por las estrellas que Marco había visitado durante sus viajes. Marco le contaba historias de sus aventuras, como tormentas solares y encuentros con piratas espaciales. También le hablaba de estaciones espaciales abandonadas en los límites de la galaxia. Ella le hablaba de Etereon, de su infancia antes de que el don se manifestara completamente, de la madre que la amaba pero no podía tocarla, del hermano que visitaba brevemente antes de que el dolor de cabeza se volviera insoportable. A veces olvido cómo es la conversación normal, admitió Luna una noche mientras observaban las estrellas a través de una ventana que mostraba 3 cielos diferentes simultáneamente. ¿Cómo es simplemente estar con alguien? Marco se sentó junto a ella, notando cómo el espacio entre ellos vibraba con energía contenida. ¿Cómo se siente ahora? Diferente. Se volvió hacia él, y en la penumbra, su piel brillaba como amatista bajo luz de luna. Contigo es más suave. Como si tu mente se flexionara con el don en lugar de resistirlo.
El pacto eterno. Marco dijo, tal vez es porque he pasado tanto tiempo en el hiperespacio. Mi cerebro aprendió que la realidad es más flexible de lo que parece. Luna sacó su mano poco a poco y se detuvo cuando estuvo muy cerca de la de él. Entre sus dedos, había una especie de electricidad en el aire. No deberías poder hacer esto, susurró ella. Estar tan cerca. Durante tanto tiempo. Han pasado 2 semanas, Marco. El récord anterior fue 6 horas. Tal vez, dijo él suavemente, cerrando la distancia y entrelazando sus dedos con los de ella, solo necesitabas encontrar a alguien igual de roto que tú. El contacto fue como una descarga eléctrica y algo suave al mismo tiempo. Marco sintió que algo especial pasaba por su interior. Recuerdos aparecían y desaparecían sin orden, su primera nave, el rostro de su madre, estrellas que todavía no conocía. Pero estos recuerdos no se iban. Se quedaban con él, como hojas que flotan en el agua. Los ojos de Luna se abrieron con asombro. Puedes sostenerlos. Los recuerdos. No los estás perdiendo. Te dije que era terco. Ella se rió. El sonido era muy bonito, como el cristal. Era una risa verdadera. Luna se acercó a él sin pensarlo. No tenía miedo. Entonces, Luna se inclinó hacia adelante y besó a él en los labios. El beso fue como caer en muchos mundos diferentes. Marco sintió que vivía 1000 momentos a la vez, el pasado, el presente y el futuro. Todos los besos que podrían darse se unieron en ese solo instante. El poder de Luna rodeó su mente, pero en lugar de quitarle recuerdos, parecía unirlos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Eso fue. Comenzó Luna. Sí, terminó Marco, sonriendo. Definitivamente fue. La ceremonia de unión se realizó una semana después en el Gran Consejo, ante representantes de 100 mundos. La emperatriz Selene presidía con lágrimas de alegría en sus ojos, algo que nadie había visto en años. Marco estaba en la plataforma central. Llevaba ropa muy especial de los etereanos. Esta ropa tenía hilos de plata que brillaban. El corazón de Marco latía muy rápido. Pero no era por miedo. Las puertas se abrieron, y Luna entró. Ella llevaba un vestido que parecía estar hecho de luz de estrellas. El vestido era de un color púrpura muy oscuro que se mezclaba con plata en los bordes. Su cabello estaba peinado en trenzas con cristales que reflejaban la luz. Ella caminaba sin cubrirse la cara ni protegerse con nada, y no había nada que escondiera el poder especial que hacía que el aire a su alrededor vibrara. Y no le importó que algunos delegados apartaran la mirada. No le importó el murmullo preocupado que recorrió el salón. Solo tenía ojos para Marco. Cuando llegó a su lado, tomó sus manos sin pensarlo 2 veces. Entre ellos fluyó una energía que todos podían ver, como hilos de luz dorada y púrpura que se entrelazaban. La emperatriz dijo, ante estos testigos, aceptas a Marco Reyes de la Tierra como tu compañero, como tu igual y como tu amor. Su voz sonaba muy fuerte. Acepto, dijo Luna, su voz firme. Y tú, Marco Reyes, aceptas a la princesa Luna de Etereon, con todo lo que la princesa Luna de Etereon es, con todo el poder que la princesa Luna de Etereon posee. Marco sonrió, apretando sus manos. Acepto. Para siempre. La luz que explotó de ellos iluminó todo el salón, un destello de púrpura y dorado que hizo que todos cerraran los ojos. Cuando se disipó, Marco y Luna estaban de pie juntos, marcas luminosas nuevas brillando en sus muñecas, el vínculo etereano completado. Los años que vinieron después trajeron cambios inesperados. La relación entre Marco y Luna hizo que algunas cosas cambiaran. Puertas que habían estado cerradas por mucho tiempo se abrieron. Otras personas empezaron a hacer amigos entre los etereanos. Las diferencias entre las personas y los etereanos, que antes parecían muy grandes, empezaron a desaparecer. Y en el corazón de todo, en una torre que ya no estaba aislada, Marco y Luna construyeron una vida juntos. Él le enseñó a pilotar naves, a reír ante el peligro, a encontrar alegría en las cosas simples. Ella le mostró maravillas más allá de la imaginación, le enseñó a bailar entre dimensiones, a ver el universo como realmente era, infinito y hermoso. En las noches tranquilas, cuando las estrellas brillaban a través de las ventanas, ellos se acostaban juntos. Tenían las manos entrelazadas y los recuerdos se mezclaban suavemente como los ríos cuando se juntan. Luna hizo una pregunta una noche, ¿alguna vez te arrepientes? Mientras tanto, ella trazaba constelaciones en el pecho de la persona con sus dedos. Ya no había necesidad de contenerse con sus dedos. ¿De qué? ¿De encontrar el amor más grande de la galaxia? Marco besó su frente.
Ni por un segundo. Ella sonrió contra su piel. Eres imposible. Y tú eres extraordinaria. Lo somos juntos. Y bajo las estrellas que habían sido testigos de su unión imposible, durmieron envueltos en el resplandor suave del don que ya no necesitaba aislar, sino que finalmente, maravillosamente, podía compartir. Fa.